Nunca pensé que una sola noche pudiera cambiar toda mi vida, que el sonido de un grito, el temblor de una puerta cerrándose y una mirada vacía fueran suficientes para despertar algo que llevaba años dormido dentro de mí. Mi hermana, Clara, siempre fue la luz de la casa, la que reía más fuerte, la que soñaba más alto, la que veía esperanza incluso cuando las paredes parecían oprimirnos. Pero en aquella noche, algo en su voz se quebró para siempre. Cuando la encontré en el pasillo, temblando, con los ojos perdidos y la respiración entrecortada, supe que algo irreversible había ocurrido. No tuve que hacerle preguntas. Bastó con ver su rostro. Bastó con sentir el silencio que siguió. Un silencio tan espeso que incluso las paredes parecían avergonzarse de escucharlo. Mi padre estaba en la sala, con la mirada fija en el televisor, como si nada hubiera pasado. Sostenía un vaso de whisky en una mano y en la otra, la calma fría de quien se sabe impune. «¿Qué hiciste?», le pregunté, aunque ya lo sabía. Él no contestó. Solo me miró con ese aire de superioridad, ese mismo gesto con el que siempre había impuesto miedo y respeto. Me quedé allí, parado, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho, cómo la sangre me subía al rostro, y entonces lo vi sonreír. Fue apenas un segundo, una mueca apenas perceptible, pero suficiente para encender en mí una rabia que no conocía. Era como si toda una vida de humillaciones, de abusos disfrazados de autoridad, se concentrara en ese instante. Y dentro de mí, algo se rompió. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, escuchando los sollozos ahogados de Clara al otro lado de la pared. La odiaba por callar, y al mismo tiempo, la amaba por seguir viva. Yo sabía lo que debía hacer, pero no quería admitirlo. La justicia no era una opción. Los vecinos nunca creerían, la policía nunca entendería y mi madre había muerto sin poder ver lo que su esposo realmente era. Solo quedábamos Clara y yo, dos sobrevivientes en una casa que olía a culpa. Me senté frente al espejo y vi mis ojos en la oscuridad. No eran los míos, eran los de él. Pasaron 3 días en los que no hablamos. Clara evitaba mi mirada. Se encerraba en su habitación y fingía dormir. Yo fingía ser fuerte, pero dentro de mí cada palabra no dicha me quemaba como un hierro al rojo vivo. Hasta que una tarde la escuché murmurar: «No lo digas a nadie, por favor». Su voz era tan débil que parecía venir de otro mundo. En ese momento entendí que ella no quería venganza, quería olvidar, pero yo no podía. No después de ver cómo él seguía viviendo con la misma tranquilidad, cómo se servía otra copa, cómo tarareaba canciones como si nada. Una noche, cuando la luna apenas se filtraba por la ventana, me acerqué a su habitación. Estaba dormido, o al menos eso parecía. La botella vacía descansaba en el suelo junto a su cinturón, ese cinturón que tantas veces había usado para imponer su orden. Me quedé observándolo durante minutos que se sintieron eternos. Escuché mi respiración mezclarse con la suya, pesada, irregular, y de repente, sin pensarlo, sentí una calma que no había sentido en años. Me acerqué al cajón donde guardaba su navaja de afeitar. Mis manos no temblaban. Todo lo que sentía era una claridad helada, una certeza. Mientras el filo brillaba con la tenue luz del cuarto, pensé en Clara, en cómo merecía volver a reír, en cómo el monstruo que dormía frente a mí había robado su infancia, su voz, su paz. No era un impulso, era una decisión. Y en el momento en que di el primer paso hacia él, su respiración cambió. Abrió los ojos, me miró, y dijo mi nombre. Solo eso, mi nombre. Pero fue suficiente para que toda la furia que había contenido se desatara. No recuerdo el sonido exacto, ni cuántas veces el acero se hundió en su piel. Solo recuerdo la sensación, el peso del aire, el calor en mis manos, el silencio final. Cuando todo terminó, el reloj marcaba las 3:17 de la madrugada.
El mismo número que, de niño, solía ver en sus relojes antes de oír sus pasos en el pasillo. Aquella hora maldita. Lo observé por última vez, inerte, y no sentí culpa. Solo un vacío absoluto. Luego caminé hasta el baño, lavé mis manos, y me miré al espejo. Pero no vi un asesino. Vi a alguien libre. El sonido del agua cayendo sobre mis manos todavía me persigue. Aquel goteo interminable del grifo, el que no pude cerrar bien, fue lo único que rompió el silencio después de lo que hice. Me quedé allí, observando cómo el agua se mezclaba con algo más oscuro, más denso, que tardaba en desaparecer por el desagüe. No sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás horas. El reloj seguía marcando las 3:17, como si el tiempo también hubiera decidido detenerse. Cuando finalmente apagué la luz del baño, la casa entera parecía sostener la respiración. Caminé descalzo por el pasillo, escuchando el eco de mis pasos. Cada crujido de la madera era una acusación, un recordatorio de que ya no había marcha atrás. Me detuve frente a la puerta de Clara. Dudé por un momento. Mi mano tembló sobre la manija. Quería decirle que ya estaba hecho, que nunca más tendría que temerlo, que el monstruo había desaparecido, pero al mismo tiempo, temía verla. Temía que sus ojos me dijeran que yo también me había convertido en algo igual o peor. Abrí lentamente la puerta. Ella estaba despierta. No dormía. Me miró sin sorpresa como si lo hubiera sabido desde el principio. No hubo gritos ni lágrimas. Solo esa mirada. Una mezcla de alivio y horror, como si por fin pudiera respirar, pero el aire doliera. Me senté al borde de su cama. Ella no dijo nada. Yo tampoco. La luna se colaba por la ventana, dibujando una línea pálida entre nosotros. En sus manos, aún tenía el rosario de mi madre, el mismo que solía colgar en la cabecera cuando las peleas se hacían demasiado fuertes. Lo apretaba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, con voz quebrada, apenas un susurro, me preguntó, ¿está muerto? No pude responder con palabras, solo asentí, y ella cerró los ojos, soltando un suspiro tan profundo que me atravesó el alma. Durante unos segundos sentí que habíamos recuperado algo que nos habían robado, pero esa sensación duró poco. En cuanto la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, la realidad se impuso. El cuerpo seguía allí, en la habitación contigua. El olor del alcohol se mezclaba con el de la sangre, y el aire se volvía cada vez más pesado. Clara se levantó y me tomó la mano. No dijo nada más. Caminamos juntos hasta el cuarto. Cuando cruzó la puerta, sus pasos se detuvieron. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo su respiración se hacía corta. Quiso acercarse, pero sus piernas no respondieron. «Tenemos que hacer algo», murmuré. Ella me miró perdida. «No quiero verlo más», dijo con una voz que ya no le pertenecía. En ese instante entendí que no se trataba solo de esconder lo que había hecho. Se trataba de enterrar una vida entera de miedo, de silencio, de heridas que nadie vería jamás. Decidí que yo cargaría con todo. Le pedí que se fuera, que empacara sus cosas, que no dijera una palabra. Ella no discutió. Sabía que lo haría. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el peso de la soledad cayó sobre mí como una sentencia. Volví a la habitación y lo observé una última vez. No era el mismo hombre que me había criado, ni el que había golpeado a mi madre, ni el que había arruinado a mi hermana. Era solo un cuerpo, un pedazo de pasado, una sombra que por fin se había disuelto. Tomé una manta vieja, la extendí sobre él, y lo cubrí por completo. El silencio volvió a llenar la casa, y por primera vez, me pareció más cruel que el ruido. Salí al patio con una pala que guardaba desde niño. Cada golpe de metal contra la tierra era como una confesión. Cavé durante horas, con las manos sangrando y la mente en blanco. No sentía dolor, solo una especie de trance. Cuando terminé, lo arrastré sin mirar atrás. El sonido del cuerpo cayendo al fondo fue seco, breve,
Tapé el agujero sin pensar demasiado. Quería borrar el pasado, pero la tierra no se traga tan fácil los pecados. Cuando todo terminó, me quedé de pie frente al montículo, respirando con dificultad. El sol ya estaba alto cuando me di cuenta de que no había dormido en 2 días. Entré a la casa y me desplomé en el sofá. Sentí el cuerpo pesado, el alma vacía. Pensé que después de hacerlo sentiría paz. Pero lo único que sentí fue una calma muerta, como si todo dentro de mí se hubiera apagado. En la distancia, escuché el motor de un autobús. Tal vez era Clara yéndose, como le pedí. O tal vez era solo mi mente queriendo creer que todo tenía un propósito. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado para siempre. No había justicia. Solo silencio. Y yo estaba condenado a vivir dentro de él. Los días siguientes fueron una niebla espesa. No recuerdo haber comido, dormido o hablado con nadie. Solo recuerdo el silencio. Un silencio que ya no era el mismo. Antes era una forma de sobrevivir. Ahora era una forma de castigo. Cada rincón de la casa me recordaba algo de él. Su voz al dar órdenes, el golpe seco del cinturón contra la mesa, el sonido del hielo cayendo en el vaso. Intenté limpiar las manchas del suelo, pero el olor persistía, como si la casa misma se negara a olvidar. En las noches, el viento golpeaba las ventanas, y por un instante, juraría escuchar su respiración en el pasillo. No era miedo. Era culpa. Una culpa que no dormía, que me seguía incluso cuando cerraba los ojos. Clara no volvió a llamarme. Lo entendí. Ella necesitaba olvidar, empezar de nuevo, fingir que nada de esto había pasado. Yo, en cambio, no podía. No se olvida algo así. El alma no tiene un botón de reinicio. A veces me sentaba frente al espejo, esperando ver a mi padre reflejado en mí, como si necesitara confirmar que no me había convertido en él. Pero lo que veía era peor. Alguien vacío, sin rumbo. Alguien que había matado en nombre del amor y se había condenado en nombre del silencio. Empecé a pensar en lo que diría la policía si llegaban a tocar la puerta. No sabría cómo mentir. No sabría cómo explicar algo que ni siquiera yo entendía del todo. El tercer día, los vecinos comenzaron a notar su ausencia. Una mujer, la señora del frente, se acercó para preguntar si todo estaba bien. Dijo que no lo veía desde hacía días, que solía verlo cada tarde sentado en la veranda. Inventé una excusa, que se había ido a visitar a un primo, que necesitaba descansar. Ella sonrió con esa curiosidad disfrazada de amabilidad y se fue. Pero su mirada me atravesó. Sabía que sospechaba algo. O tal vez era mi paranoia haciéndome ver rostros inquisidores en todos lados. Empecé a sentir que las paredes me observaban, que el suelo respiraba bajo mis pies. Una mañana, me despertó el sonido del teléfono. Era temprano, muy temprano. Al otro lado de la línea, una voz masculina preguntó por mi padre. Era un oficial. Dijo que habían encontrado su coche abandonado cerca del río, con las llaves puestas. Sentí que el corazón se me detenía. Fingí sorpresa, fingí preocupación. Prometí ir a la comisaría a dar una declaración. Cuando colgué, las manos me temblaban tanto que el aparato cayó al suelo. Por un momento, pensé en huir. ¿Pero a dónde? No hay distancia suficiente para escapar de uno mismo. Me vestí, lavé la cara y salí. El aire afuera era denso, como si el mundo supiera lo que había hecho. Cada paso hasta la estación fue una tortura. Las calles parecían más estrechas, las miradas más largas. Cuando llegué, el oficial me miró con esa mezcla de rutina y curiosidad. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre?, preguntó. La mentira salió sola, fría, limpia, como si hubiera estado esperándola toda la vida. Hace 3 días, dijo que iba a visitar a un amigo. El oficial tomó nota, asintió y me dejó ir. No sé cómo logré mantenerme en pie. De regreso, el cielo comenzó a nublarse. Las primeras gotas de lluvia cayeron justo cuando crucé el portón. Caminé hasta el patio, hasta el lugar donde lo había enterrado. La tierra estaba húmeda, recién removida por la lluvia.
Me quedé mirando el suelo, hipnotizado. Cada gota que caía sobre esa tumba improvisada sonaba como un reproche. Entonces lo sentí, no físicamente, sino dentro de mí, como si su voz se filtrara entre el sonido de la lluvia. ¿Te sientes mejor ahora?, parecía decirme. Cerré los ojos con fuerza, pero no pude detenerlo. La culpa tiene una manera cruel de hablarte. No grita, susurra. Aquella noche soñé con él, no como era, sino como lo había dejado. Su rostro pálido, sus ojos abiertos, su voz repitiendo mi nombre una y otra vez. Desperté empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Fui al baño y vomité. Cuando me miré en el espejo, lo vi allí detrás de mí solo por un segundo. No sé si era el reflejo, la sombra o mi mente quebrándose. Desde ese momento, entendí que no lo había matado del todo, que una parte de él seguía viva dentro de mí, y que cada día que pasara sería un recordatorio de que en esta historia nadie había ganado. Los días se convirtieron en semanas. La policía cerró el caso. Dijeron que probablemente había huido, que su desaparición era voluntaria. Nadie buscó más. Los vecinos se olvidaron. Todo volvió a la normalidad, excepto yo. Ya no podía mirar el jardín sin sentir que algo me observaba desde abajo. Dejé de salir, dejé de hablar, dejé de existir. Solo quedaba yo. El secreto y el peso de una decisión que, aunque justa, me había destruido por dentro. Y en ese silencio interminable, entendí que los muertos no siempre descansan bajo tierra. Algunos viven dentro de quien los entierra. El tiempo empezó a deformarse. Los días y las noches se mezclaban y ya no podía distinguir si la voz que escuchaba era un recuerdo o algo más. Dormía con la luz encendida, como un niño asustado, aunque sabía que la luz no podía protegerme de lo que ya llevaba dentro. El silencio de la casa se había transformado en un eco constante, una vibración casi imperceptible que me seguía incluso cuando trataba de ignorarla. A veces juraba oír pasos en el pasillo, el crujido de la madera exactamente en el mismo ritmo que cuando él caminaba. Una vez, incluso escuché el chasquido del cinturón. Corrí hasta su habitación, vacía, intacta, como si nada hubiera pasado, y el olor volvió a golpearme. Whisky, sudor y culpa. El olor del infierno. No sé cuándo empezó, pero comencé a hablar con él. No en voz alta al principio, solo pensamientos. Frases sueltas que intentaban convencerme de que había hecho lo correcto. Ella está libre ahora. Era lo necesario. No tenías otra opción. Pero con el tiempo, la voz ya no sonaba como la mía. Se volvió más grave, más pausada. Y una noche, al mirar por la ventana, vi algo que me paralizó. En el patio, bajo la lluvia, la tierra donde lo había enterrado parecía moverse, como si algo respirara ahí abajo. Cerré las cortinas, me senté en el suelo y traté de no pensar. Pero la mente no obedece cuando el miedo la gobierna. Clara me llamó después de semanas. Su voz era suave, casi frágil. Me dijo que estaba intentando seguir adelante, que había encontrado un trabajo, que había conocido a alguien. Me alegré, o al menos intenté hacerlo. Pero mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se retorcía. ¿Cómo podía ella reconstruirse tan rápido mientras yo me desmoronaba? Cuando me preguntó si estaba bien, mentí. Dije que sí, que todo estaba tranquilo. No quería preocuparla. No quería que supiera que cada noche sentía su respiración a mi lado, que a veces, mientras lavaba los platos, veía su reflejo en el vidrio de la ventana, mirándome con esa misma sonrisa que me provocó la primera vez. Una noche, el ruido fue más fuerte. Venía del patio. Salí con una linterna, temblando, y cada paso en el barro me hundía más en el miedo. La lluvia había reabierto parte de la tierra. El montículo ya no estaba parejo. Me arrodillé y pasé la linterna sobre la superficie. No había nada, y al mismo tiempo, todo estaba mal. El suelo respiraba. No sé cómo describirlo, pero se movía, se expandía y se contraía, como un pecho exhalando. Retrocedí. Tropecé y caí sobre el barro.
La linterna rodó lejos, y en ese instante, juro por mi vida que escuché mi nombre. No desde el viento, ni desde mi mente, sino desde abajo, desde dentro de la tierra. Corrí hacia la casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, jadeando. Sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera escapar. La voz seguía resonando en mi cabeza. No me entierres, hijo. No se entierra la sangre. Esa noche no dormí. Caminé por toda la casa, con las luces encendidas, hasta que el amanecer me encontró sentado frente al espejo, cubierto de barro y con la mirada perdida. Me observé largo rato. Quise hablarme, pero no reconocí el rostro que me miraba. Y entonces lo vi. En el reflejo, detrás de mí, su sombra. No se movía. Solo estaba ahí, observando, con una calma que me heló la sangre. Empecé a notar otras cosas. La comida se echaba a perder más rápido. Los relojes de la casa se detenían a las 3:17, siempre. Los pájaros dejaron de posarse en el techo. Todo en la casa parecía pudrirse conmigo. Intenté irme, lo juro. Llené una maleta y crucé la puerta. Pero al llegar al final del camino me detuve. No podía. Algo me tiraba hacia atrás, como si la casa, o lo que quedaba de él, no me dejara escapar. Regresé. Dejé la maleta y me derrumbé en el suelo. Lloré por primera vez en años. No por él, sino por mí. Por el monstruo en el que me estaba convirtiendo. Los días siguientes se convirtieron en un ritual de locura. Cada noche lo sentía más cerca. A veces lo veía sentado en su silla, mirándome con desprecio. Otras veces oía su risa desde el pasillo. No podía distinguir si era real o si mi mente finalmente se había roto. Empecé a escribir en las paredes, frases incoherentes, intentos desesperados por convencerme de que seguía siendo yo. No soy él. Fue por Clara, fue justicia. Pero cuanto más escribía, más parecía reírse esa voz. Era como si disfrutara verme hundirme en la misma oscuridad que lo había definido a él. Entonces entendí algo que me heló la sangre. El infierno no está bajo tierra. El infierno se hereda. Se transmite con la sangre, con los silencios, con las cosas que no se dicen. Y ahora, cada noche que cierro los ojos, escucho su voz más clara. No como un fantasma, sino como un pensamiento. Un pensamiento que ya no puedo distinguir del mío. El amanecer ya no traía luz. Todo parecía gris, como si el sol también hubiera decidido no mirar más hacia esta casa. Llevaba días sin comer, sin dormir, sin hablar con nadie. Mis pensamientos se habían convertido en un laberinto sin salida, y en cada esquina de ese laberinto lo encontraba a él, esperándome. No importaba si cerraba los ojos o los mantenía abiertos, la imagen era la misma. Su rostro pálido, su sonrisa torcida, su voz repetida como un eco que no se cansa. Comencé a escribir en un cuaderno, no para recordar, sino para no desaparecer. Cada palabra era un intento desesperado por aferrarme a algo que aún fuera mío. Pero incluso mi caligrafía comenzó a cambiar, a torcerse, como si otra mano guiara mis pensamientos. Una noche, mientras el viento soplaba con una fuerza casi humana, escuché la puerta del pasillo abrirse. No quise mirar, pero mis pies se movieron solos. Cada paso me hundía más en el terror. Y aún así, seguí avanzando. Cuando llegué al final del corredor, lo vi, sentado en la misma silla donde solía leer el periódico, el cinturón descansando sobre sus rodillas, la misma botella a medio vaciar sobre la mesa. Su figura no tenía color, era como una sombra condensada, pero sus ojos estaban vivos. Me quedé inmóvil, paralizado, sintiendo cómo el aire se espesaba entre nosotros. Él no hablaba, solo me miraba, con esa calma venenosa que conocía tan bien. Intenté decir algo, pedirle que se fuera, que me dejara en paz, pero mi voz no salió. Solo logré un murmullo ahogado. Entonces él se levantó. Su movimiento fue lento, preciso. Cada paso hacia mí resonaba como un golpe en la memoria.
Creíste que podías matarme, dijo finalmente, con una voz que no venía del aire, sino de dentro de mi pecho. No se mata lo que uno lleva adentro. Sentí un frío tan intenso que mis piernas cedieron. Caí de rodillas, temblando, mientras él se acercaba más y más. «Te pareces tanto a mí», murmuró casi con ternura. Aquellas palabras me desgarraron más que cualquier golpe. Me levanté con el poco valor que me quedaba. «No soy tú», grité. «Te maté porque debía hacerlo, porque Clara...» Pero no pude seguir. Su risa me interrumpió, una carcajada grave, hueca, que llenó cada rincón de la casa. «Clara también te teme», dijo. «¿No lo notas? Eres mi reflejo, mi continuación, ella lo sabe. Por eso no volvió». Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo invisible. Quise taparme los oídos, pero la voz seguía perforando mi mente. Vi sus manos acercarse a mi rostro, y por un instante creí sentirlas reales, ásperas, fuertes, idénticas a las mías. «Mírame, hijo», susurró. «Mírate». Corrí hacia el baño, tropezando con los muebles, derribando todo a mi paso. Cerré la puerta y me miré en el espejo, jadeando. Pero ya no era mi rostro el que me devolvía la mirada. Eran sus ojos, los suyos, claros, fríos, dominantes. Grité. Rompí el cristal con las manos, pero la imagen seguía ahí, multiplicada en cada fragmento. Sentí el metal de la navaja en mi piel antes de pensar siquiera en lo que hacía. Solo quería callar la voz, silenciarla, borrarla para siempre. Pero entonces escuché algo más. La voz de Clara, su llanto, su grito. Ella estaba ahí, golpeando la puerta. «Hermano, abre, por favor, abre». De pronto todo cambió. La casa volvió a tener color. El aire se llenó de polvo, no de sombras. Me giré lentamente. Ya no había nadie. Solo la puerta abierta, el viento entrando y una fotografía en el suelo. La recogí. Era una imagen vieja de cuando éramos niños. Clara, mamá y él, abrazándome, su mano en mi hombro, mi sonrisa inocente. Sentí las lágrimas caer por primera vez sin rabia. Por un instante, entendí lo que había estado buscando todo este tiempo. No justicia, no venganza, perdón. No para él, para mí. Salí al patio al amanecer. La tierra donde lo enterré estaba tranquila, cubierta por hojas secas. Me arrodillé y cerré los ojos. No hablé, no pedí nada. Solo dejé que el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no doliera. El viento sopló suave, moviendo las ramas, y juraría haber escuchado su voz, no con odio, sino con resignación. «Al fin lo entiendes». Me quedé allí hasta que el sol tocó mi rostro. Tal vez fue solo mi mente agotada, o tal vez fue su despedida, pero supe que algo se había liberado. Hoy, la casa sigue vacía. Clara no volvió, y yo tampoco me atreví a irme. Pero el ruido se fue. Ya no hay pasos, ni sombras, ni voces. Solo silencio. Un silencio diferente. Uno que no acusa, ni castiga, ni condena. Un silencio que simplemente me deja existir. Quizás eso sea lo más cercano a la paz que tendré. No busco redención, porque los que entierran a los suyos nunca la encuentran. Pero al menos, ahora sé que el infierno no es un lugar, es una herida, y ésta, al fin, ha dejado de sangrar.